www.radiolibre.fm. Lo escuchás y lo ves. Ante todo, muchas gracias a las autoridades del sindicato, a la fundación y desde ya a todos ustedes por su presencia. Bueno, para tratar de darle un encuadre a la idea de la información que voy a brindar, porque voy a tratar de ser corto y sintético para que abunden las preguntas y la participación de ustedes. Vamos a partir de qué es lo que está sucediendo ahora, ¿no? ¿En qué ocasiones el actual presidente de la Nación menciona este tema? Empecemos por ahí. Que para el incremento de las benditas inversiones, que siempre tienen que venir de afuera, era necesaria textualmente una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte. Lo que quiere decir es que la definición lleva implícita una certeza, falsa por cierto, que siempre los fallos le dan la razón al trabajador, cosa que ya le adelanto que es falso, no es así. ¿De qué mirada filosófica diría parte, no solo Macri, sino una buena parte de la dirigencia política y desde ya empresarial? Y no solo la que explícitamente se manifiesta en este sentido, sino alguna que soterradamente mantiene también esta posición. También Sergio Massa hace unos días mencionó a esto peyorativamente, también. Es decir, parten de una premisa de vetusta, por cierto, pero increíblemente que nutre el discurso de esta gente, que dice que todos, nosotros, todos, desde grandes empresarios hasta todos los que estamos acá, partimos de una igualdad de condiciones y de oportunidades, y que todos concurrimos, ¿no?, a lo que llaman los viejos fisiócratas del siglo XVIII, a la libre concurrencia en el mercado. Todos somos iguales, y que nuestros triunfos o nuestros fracasos o nuestros avances dependen exclusivamente del mérito propio, ¿no?, que no existen diferencias previas de oportunidades, que todos vamos libremente a esa concurrencia, es decir, se dirigen el discurso a un sujeto aislado, individual. Y ese sujeto aislado e individual es el emprendedor. El emprendedor, que ni más ni menos que son los empresarios, ¿no? Por eso, a partir de esta figura del emprendedor, también hace poco en mayo, cuando veta, ustedes habrán escuchado o leído una ley que también mal llamada antidespidos, que lo que intentaba era aumentar las indemnizaciones en caso de despidos incausados. Cuando veta la ley, en un discurso público, no me acuerdo muy bien en qué oportunidad, menciona que, textualmente, tenemos fe en nosotros mismos, porque sabemos que vivimos en una tierra privilegiada con gente capaz y emprendedora. Y si ustedes se toman el trabajo de ver minuciosamente todos los discursos en que Macri y su gente, y también otros, mencionan este aspecto, nunca se refieren a sujetos de gente colectiva, es decir, trabajadores, cooperativas, asociaciones sindicales, siempre se refiere a los emprendedores. Es un latiguillo en su discurso, somos 40 y tantos millones de emprendedores. Todos somos emprendedores, ¿no? Nadie ocupa un lugar de un lado y del otro del mostrador. Lo que de por sí en sí mismo implica una falacia, ¿no?, que luego, por los que sucedieron a los originarios filósofos que esgrimieron esta teoría, la han refutado. Digamos, es falso esto. Pero parece ser que la falta de ideas novedosas requiere volver a este tipo de fuentes. Entonces, de esto estamos hablando, de la Justicia Nacional del Trabajo, que no siempre existió. Empezó a generarse a medida que los trabajadores se iban organizando, por un lado. Voy a hacer eje exclusivamente en lo sucedido en la Argentina, no me voy a extender en escenarios internacionalistas, ni mucho menos. A medida que precisamente surgía el derecho colectivo del trabajo, con grandes huelgas a principios del siglo XIX, incluso algunos a principios del siglo XX, incluso algunos a finales del siglo XIX, paralelamente el Estado se encargaba como única respuesta de represiones puntuales y concretas, incisivas. En 1919, entre Semana Trágica y Patagonia Trágica, hubo 2.000 muertos. En 1905, 1909, la Semana de Mayo, hubo muertos a mansalva, fusilados en Plaza Congreso. Bueno,
la semana trágica que mencioné de los talleres Bacena en 1919, hubo fusilamientos abiertamente. Digo, por un lado se avanzaba la reivindicación de los trabajadores, naturalmente, pero a su vez, paralelamente, se empezaban a crear las protoorganizaciones que luego desembocarían en lo que hoy se conoce como la Justicia Nacional del Trabajo. Es decir, no es todo tan lineal. No es, por un lado, o la represión pura y dura y nada, ¿no? No, por un lado eran los palos, pero por otro lado también las primeras, para poner en escala esto, la primera ley nacional que prohíbe el trabajo los días domingos fue sancionada el gobierno de Manuel Quintana en 1905. La primera ley de accidentes y enfermedades laborales de 1915 sancionada durante la presidencia de Victorino de la Plaza, es decir, todas presidencias de gobiernos conservadores del viejo Partido Nacional, ¿no? Que iban a lo mismo que la ley 11.544, que limitaba la jornada horaria de 8 horas o 48 semanales, tardó como 12 años y se termina de sancionar en 1929. O la ley del famoso sábado inglés de 1920 y pico. Bueno, por un lado avanzaba las reivindicaciones de los trabajadores congregados en sus incipientes organizaciones, pero por otro lado el Estado se encargaba de ir sancionando un conjunto de normas para ir atendiendo a eso. Y en este trayecto, en 1907, por iniciativa, ya en los últimos tiempos de la última presidencia de Roca, en 1907, creo que sí, no me equivoco, Figueroa Alcorta, decreta la creación del Departamento Nacional del Trabajo, el cual se estructura orgánicamente recién en 1911 con la sanción de una ley, en donde es la primera vez que el Estado sanciona, en concreto, un cuerpo normativo con un destino, un objetivo preciso, que era investigar, levantar estadísticas, desarrollar planes de relevamiento de todo el territorio, de la cuestión del trabajo, pero ya no entendido el trabajo como una relación entre esta abstracción de la libre concurrencia, de dos sujetos que es libre, sino ya otorgando un sustrato a que estamos hablando de dos sujetos distintos, en situación de oportunidad distintas y en condiciones distintas y en una relación de fuerzas distintas. Este Departamento Nacional del Trabajo, que tardó muchísimo en nutrirse de su estructura administrativa. Abro un paréntesis, es necesario mencionar también que en esta trayectoria del Estado Nacional, en 1904 se le encarga a un gran intelectual, Juan Vialet Macé, un informe sobre el estado de las clases obreras y trabajadoras del interior de la provincia. Es una obra insigne para ocultar en los orígenes del derecho del trabajo argentino, aunque si no fue estrictamente un trabajo de derecho laboral, sí habla de las condiciones de los trabajadores. Es un dato importante más que nada por la fecha y por cuáles son los gobiernos que encargan ese trabajo. Acá se infiere la necesidad de estos gobiernos de saber qué está pasando para darle una respuesta a lo que sucedía, porque no eran menores los conflictos. Cada vez iban increciendo y la organización de los trabajadores cada vez era más eficaz, más eficiente y más incisiva, y cada vez empezaban a trabar el normal desenvolvimiento de aquella vieja idea de la generación del 80 del siglo XIX, que el desarrollo de la fuerza productiva, encabezado por ese sujeto empresario, emprendedor, ¿no?, iba a ser ilimitado, y que se trataba de mano de obra barata sin ningún tipo de organización. Bien, mientras acontecía todo esto, también en el plano estrictamente académico, universitario, que jugó su rol, es merecido destacar cuando se introduce como materia de conocimiento en la currícula de estudio de las universidades nacionales para que otorgar el título de Estado sea obligatorio aprobar una materia llamada Derecho del Trabajo. Es decir, antes no existía, en el siglo XIX no existía el derecho del trabajo para ser abogado, tampoco en las primeras décadas del siglo XX.
Es recién durante el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, que va de 1922 a 1925, de Alfredo Palacios, que introduce en la currícula de estudios para lograr el título de abogado la materia de legislación industrial y obrera, se llamó primero, que estuvo a cargo, lo quiero mencionar porque es un personaje legendario, aparte es una insigne figura de lo que luego fue todo el laboralismo argentino hasta estos días, de Leónidas Anastasi, que luego cuando se van incorporando juristas y abogados, juristas de talla importante, que luego terminaron siendo miembros de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, bueno, hasta que se pasa a llamar Legislación del Trabajo, Cátedra de Legislación del Trabajo, que es la primera universidad nacional que incorpora en su currícula de estudios la obligación de sortear positivamente una materia de estas características para otorgar el título de abogado, la Universidad Nacional del Trabajo. Mientras las otras le siguieron a la rezaga, como sea la Universidad de Buenos Aires luego y la Universidad del Litoral. Fueron las tres que hicieron punta reuniendo una cantidad de juristas de renombre y de solidez intelectual. ¿Qué hizo esta gente? ¿A qué se dedicó básicamente? A discutir con la mirada conservadora y estrictamente civilista, es decir, la mirada civilista que es, el derecho civil de qué habla. Habla de la relación entre nosotros como pares. Digamos, no habla de la relación entre un sujeto empresario más poderoso que un sujeto trabajador. No hablan mucho menos tampoco de la necesidad de las asociaciones entre sujetos que conforman un sujeto colectivo para tratar de equiparar esa distante relación de fuerzas. Entonces, estos laboralistas lo que hicieron fue controvertir duramente ese derecho civilista decimonónico del siglo XIX y generaron cursos, institutos de investigaciones, fundaron una revista mítica que hasta el día de hoy dura, que se llama Derecho del Trabajo. Durante décadas, fomentaron la incorporación de sus cuadros al Departamento Nacional del Trabajo, y así se fue empezando a crear el área que luego desembocaría en la jurisdicción de la Justicia Nacional del Trabajo. Ya el Departamento Nacional del Trabajo, el creado por la Ley Orgánica en 1911, preveía la constitución de comisiones ad hoc, esto quiere decir ad hoc de que pase al ámbito estrictamente judicial para la resolución de conflictos. Es decir, se trataba de resolver el conflicto en comisiones creadas en el ámbito del Poder Ejecutivo. Y todos estos profesionales fueron nutriendo este tipo de comisiones que cada vez iban creciendo más. Trato de sintetizar para no ser muy detallista, pero bueno, durante los gobiernos de Irigoyen e incluso durante la década del 30 del siglo XX, se siguieron creando este tipo de comisiones ad hoc, donde, insisto, se trataban de resolver este tema de los conflictos. ¿Por qué? ¿Qué sucedía cuando no se resolvían y pasaban a la instancia judicial? Eran receptados por la justicia civil, o en algunos casos por la justicia comercial, ni siquiera la civil. ¿Y esto en dónde queda puesto de manifiesto? Claramente expuesto. Cuando en la década del 30 se reforman una serie de artículos del Código de Comercio vigente, donde ahí está el origen de la actual indemnización, que está vigente en la Ley de Contrato de Trabajo, del actual instituto del preaviso, es decir, ustedes por experiencia propia o de conocidos habrán visto que una indemnización consiste en la antigüedad, preaviso, data de la modificación a los artículos del Código de Comercio de 1933, que duró años enteros, cuya lucha la encabezó la Federación Argentina de Empleo de Comercio. ¿Eso para qué? Precisamente para que esa legislación tratada por los jueces comerciales tenga la obligación de aplicar este tipo de normativa. En esos años no existía la Justicia Nacional del Trabajo. Las cuestiones de accidentes o de enfermedades las trataba la justicia civil o justicia comercial, de acuerdo a una diferencia que tenían los jueces académica, pero nada que ver con los principios que luego se instituyeron en ese ámbito especial que hoy se llama y se viene llamando Justicia Nacional del Trabajo. Bien, ¿cuándo adquiere su punto
inicial de institucionalización, de crear los tribunales nacionales del trabajo. Eso data de un decreto de noviembre del año 1944, es un insigne decreto muy conocido entre los que abundamos en esta área del derecho, que es el decreto 32.247, en donde durante el gobierno iniciado en 1943 y previo al desencadenamiento de los hechos del año 45, que forma parte también de la práctica política del sector que encabezaba Perón, de ese gobierno que se había originado de facto. ¿Qué hacía básicamente este decreto? Este decreto lo que hacía era la creación de los tribunales de la Justicia Nacional del Trabajo, primeramente con 20 juzgados nacionales de primera instancia, con 3 salas de una Cámara de Apelaciones, pero respetando la constitución de las comisiones ad hoc que le había hablado antes, como la Comisión del Trabajo Rural, que aquí tenemos a un insigne compañero que participó en los trabajos asesorando y defendiendo a los trabajadores del ámbito rural, respetando esa instancia previa a la jurisdicción, recién intervenía la justicia del trabajo, ya no la civil o la comercial, sino que ya iba a un órgano específico que trataba no ya a 2 sujetos en equivalencia de condiciones, sino que por la idiosincrasia del derecho del trabajo, los magistrados de esta justicia laboral asumían la premisa de que se trataba, al resolver el conflicto, de equiparar la desigualdad existente entre las partes. Sí, ya no se trataba de 2 sujetos equivalentes. Ya se partía de la premisa que el derecho laboral y la justicia, por sobre todo, venía a cumplir la función de crear desigualdades a favor de una parte y en desmedro de otra. Con lo cual Macri se equivoca. No es que se falla siempre a favor de una parte. Porque si bien la legislación y la justicia del trabajo trata de generar desigualdad, no se trata de que falle siempre a favor de una parte. Al momento de generar esa desigualdad, se puede fallar en contra, porque tranquilamente un trabajador no puede plantear cualquier disparate, o puede plantear una cosa seria que no necesariamente le asista razón. Este decreto, estos tribunales del trabajo perduran. Continúa la década del 50, pasa a la ocasión de la Revolución Libertadora, no se toca, no solo que no se toca, sino que se fortalecen. Se crean más juzgados, se crean más salas, y lo que es más importante, se sigue enriqueciendo desde el punto de vista intelectual y académico. El derecho laboral logra triunfar e imponerse como un área específica, concreta, como un área de investigación ya institucionalizada en el estudio del derecho. Es decir, ya ninguna universidad podía prescindir en su facultad de Derecho de que sus alumnos no se le otorgue el título de abogado sin rendir estrictamente el derecho laboral y el derecho procesal laboral, cosa que no sucede con otras áreas del derecho que primero se crean, después se sacan de la currícula de estudio. Es decir, el derecho del trabajo ingresa y el derecho procesal del trabajo, los dos, ingresan en un pie de igualdad con el derecho civil, con el derecho administrativo, con el derecho penal y el derecho comercial. Es una gran área epistemológica del derecho que queda constituido y que su premisa básica, insisto, es crear desigualdades a favor de una de las partes. No es tratar a las partes de igual manera, es crear desigualdades. Y esto de crear desigualdades está dicho en el viejo artículo de la ley 20.744, la actual ley de contrato de trabajo, ahora en el articulado del 17 bis, que dice expresamente, esta ley viene a crear desigualdades a favor de la parte más débil de la relación contractual. No lo insinúa, lo dice directamente y es la premisa básica que estructura toda esta área de conocimiento del derecho. Tanto la norma sustancial como la justicia nacional del trabajo. A lo que yo le agrego, por sobre todo, la justicia nacional del trabajo. Porque es en la justicia, en la organización de esos tribunales, donde la norma se torna operativa. Podemos tener el mejor de los derechos, el más superlativo, el más de vanguardia. Pero si no tenemos una jurisdicción, un lugar donde por el imperio de la soberanía del Estado se impone al conjunto de la población y al régimen institucional, sea cual sea el origen legítimo o no
del gobierno encumbrado, como ha sucedido durante décadas, si no se encuentra ese lugar, todo lo demás fracasa. Es decir, el derecho, la norma, no tiene sentido sin un derecho procesal, porque es el lugar ese donde se resuelve la controversia. Cualquiera de ustedes, ante una situación de despido, de diferencias salariales, los sindicatos ante una situación de que se le afecta al convenio colectivo, sea desde la órbita estatal o sea desde la órbita empresaria, absolutamente todos tienen que concurrir a la Justicia Nacional del Trabajo y algunos a la Justicia Provincial del Trabajo, que en el caso de la provincia de Chubut recién tuvieron los tribunales del trabajo a partir del año 57, cuando se constituye como provincia, porque hasta ese año se le aplicaba el decreto del 1944, el 32.347, como territorio nacional. Les decía, esta constitución originaria de la Justicia Nacional del Trabajo prosiguió, hasta que, paradójicamente podríamos decir, lo que podemos llamar el sistema en términos de trabajadores, empresarios, grupos económicos, civilistas, comercialistas, absolutamente todas las áreas de conocimiento, aceptan su existencia, su legitimidad científica y profesional, y queda todo subsumido en la actual vigente Ley Nacional 18.345, y esto se hace no mediante una ley discutida por el Congreso, sino mediante un proyecto de resolución de una comisión ad hoc que reemplazaba al Congreso durante el año 1969 en el gobierno de facto del general Onganía. Es decir, un gobierno de facto es el que viene a legitimar, mejor dicho, a otorgar la máxima legitimación a todo este recorrido de origen, consolidación, construcción, legitimación de la Justicia Nacional del Trabajo. Les repito, esto data del año 1969 y es la actual ley con algunas modificaciones superficiales, pero que continúa vigente. En los considerando de esta ley, ¿no? Porque en esa época el gobierno le exigía a una comisión de notables juristas, ¿no?, que le expliquen la famosa exposición de motivos de por qué tenía que sancionarse esa ley, y al momento de exponer eso, ustedes lo buscan, está en los anales de legislación, textualmente decían estos juristas que asesoraban al gobierno de Onganía para justificar la sanción de ese decreto ley, decía: como resultado de nuestra labor hemos redactado un proyecto de ley de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo que, si bien sigue los lineamientos esenciales del decreto 32.347 del 44, constituye un cuerpo legal enteramente nuevo en cuanto a su estructura. No obstante, se han mantenido todos aquellos preceptos de ese derecho, de ese decreto ley, que la experiencia ha demostrado como recomendables. Acerca de dicho cuerpo legal señalamos que representó en su momento un definido progreso en la legislación procesal argentina. En él se estableció un procedimiento que, a través de los años, ha demostrado su fundamental acierto y por ello en el proyecto permanece en lo esencial las normas de aquel. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy podemos decir que la Justicia Nacional del Trabajo sigue teniendo el espíritu de aquel viejo decreto de noviembre de 1944, que a pesar del tiempo transcurrido ha demostrado, y lo sigue demostrando todos los días, su legitimidad, su eficacia para resolver cuestiones cotidianas que hacen tanto a lo individual del derecho del trabajo como a lo colectivo. Ahora bien, ¿cómo siguió esto? ¿Qué sucedió después? Esta legislación permanece con algunos retoques importantes, básicamente en la última dictadura, pero esta esencia de respetar la dimensión de la justicia del trabajo, del fuero, ¿no?, del fuero como también se lo llama, permaneció. Se refuerzan, creándose nuevos juzgados hasta llegar a 80 juzgados, que son los actuales, durante la década del 80, en ocasión del gobierno del doctor Alfonsín. Y esto también no solo es importante para el ámbito de la región Buenos Aires, esto lo quiero dejar en claro también, porque también todos
los habitantes de todo el país, de todas las provincias, en muchas cuestiones tienen que litigar en la Justicia Nacional del Trabajo. En algunas cuestiones de manera optativa, pero en otras de manera obligatoria. Y en otras cuestiones de manera preferente, es decir, que es preferente recurrir a la Justicia Nacional del Trabajo por las tendencias jurisprudenciales que respetan estrictamente el principio protectorio del derecho del trabajo. De hecho, yo cuando estuve acá me llamaron 2 clientes del estudio que son residentes acá y están litigando en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces esto no tiene importancia solo como la Justicia Nacional de la región Buenos Aires, sino que afecta no solo a todos los trabajadores y a la población, sino también a las organizaciones sindicales de todo el país. Bien. Decía que se refuerza la creación se refuerza con la creación de más juzgados de primera instancia y de más salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ahora quiero ir a la situación de deterioro que se desencadena hacia finales de la década del 80. Hacia finales de la década del 80 es elocuente, por lo menos para mí, que se tomó una decisión no manifestada de deteriorar premeditadamente la infraestructura, es decir, la capacidad de absorción de conflictos y de resolución de conflictos que se dan en el ámbito del trabajo. Y esto es un proceso continuo y sostenido que en los últimos años se ha venido acelerando de manera dramática. Es decir, para ser claros, hoy un edificio con casi 30 juzgados laborales a 4 cuadras de la Casa de Gobierno Nacional tiene problemas de provisión de energía eléctrica. Otro edificio, hace 10 años que no se arreglan 2 ascensores. Digo, voy a cosas menores. Hay algunos juzgados que se junta dinero para comprar remas de papel. La reparación de impresoras las hace el propio personal. En algunos juzgados he colaborado con una impresora. Hemos colaborado donando una impresora que la tuvimos que hacer de manera no manifiesta porque no se puede. El Poder Judicial no puede recibir donaciones de particulares. Tiene que haber todo un proceso organizativo, así que la colamos por ahí, bueno, y que cumpla su función. Este proceso de deterioro es silencioso. Es decir, es una incipiente derogación de facto de normativa laboral de fondo. Es decir, porque si un juicio una controversia que se tiene que solucionar por la emergencia y por la gravedad de lo que implica ese conflicto, que hay situaciones límites, situaciones de enfermedades graves, de accidentes graves, o un dinero fruto de un despido arbitrario, manifiestamente arbitrario, que tarda 4, 5, 6 años, bueno, pues no cumplió el objetivo para el cual estaba previsto el fuero ese especial que preveía que se trataba de crear desigualdades a favor de una parte. De hecho, lo que están haciendo ahora es crear desigualdades, pero a favor de la otra parte, porque un juicio laboral o un accidente es un crédito, es un subsidio, es subsidiar un crédito a favor del empresario, a favor del empleador. Y no estamos hablando de empresarios menores, porque cuando hay un juicio entre un empresario menor o uno mínimo y un trabajador, las propias partes llegan al acuerdo. Es mentira eso de que se funde un taxito, se funde un tallercito, no. Cuando se generan los conflictos ahí, se llega al acuerdo. Acá el problema es que se está fortaleciendo a grandes conglomerados empresarios y que pasa a engrosar el haber de sus activos y que los trabajadores, cuando llevan los conflictos al ámbito de la jurisdicción de la justicia del trabajo, esta actúa financiándole el crédito a ese empresario. ¿Y cuál es el estado actual? De 80 juzgados que le decía, vamos a lo concreto, vamos a los números concretos. De 80 juzgados que le decía que hoy conforman la Justicia Nacional del Trabajo, están vacantes 32, es decir, 32 no tienen juez. ¿Y qué pasa cuando un juzgado no tiene juez? Aparece esta figura que hace años era excepcional, marginal, la subrogancia. ¿Qué es la subrogancia? Que otro juez de la misma instancia, del resto de los otros juzgados, pase a hacerse cargo de ese juzgado vacante. Esto en la práctica, ¿qué implica? Que hay 2 juzgados atendidos por la mitad, a no ser que alguien pueda estar en 2 lugares al mismo tiempo, cosa que hasta ahora no se ha inventado,
Quiere decir que hay 2 juzgados que están atendidos por la mitad. Es decir, un mismo juez no puede atender 2 juzgados con el mismo grado de eficacia. Entonces, este déficit, ¿en qué cantidad de juzgados ocurre? En 64 juzgados están atendidos deficitariamente, es decir, los 2/3. ¿Y cuál es la situación de Cámara? La situación de Cámara de aquellas 3 salas que se crearon, se fueron creando más, y en los 80, a fines de los 80 se crearon otras tantas hasta llegar a 10 salas, supuestamente conformadas por 3 jueces cada uno. Pero ¿qué pasa? Faltan designar a 7 jueces. Con lo cual, hoy un expediente en la Cámara de Apelaciones, de los cuales casi el 100% todos terminan en Cámara de Apelaciones, hoy un expediente en Cámara de Apelaciones, y yo diría casi la mitad de las salas, aparte del tiempo que dura en primera instancia, tarda entre 1 año y medio y 2 años más. Esto sumado a la falta de infraestructura, la falta de logística y a la falta de producción de llamados a concurso del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, no sé si en estos meses, porque son instituciones que su grado de eficacia hay que manejarlos hay que darle un tiempo para medir bien. El Consejo de la Magistratura no está produciendo llamados a concurso, y los pocos que ha producido en los últimos años tampoco fueron receptados por el Poder Ejecutivo, porque ¿cómo es el procedimiento? El Consejo de la Magistratura llama a concurso, se hacen los concursos, sale elegida la terna, se le comunica al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo único que tiene que hacer es seleccionarlos de la terna, enviarlos al Senado y que se apruebe por el Senado. No solo que el Consejo de la Magistratura no genera la cantidad de concursos necesarios para cubrir la juzgado vacante, sino que los pocos que genera tampoco son enviados por el Poder Ejecutivo al Senado, para que efectivamente asuman el cargo. Entonces, un estrangulamiento a la justicia del trabajo que no se da en los otros fueros. No se da ni en el fuero comercial, ni en el fuero civil, ni muchísimo menos en el fuero penal. Y si se da en el fuero penal, que algunos de ustedes quizá con conocimiento de causa me podrán decir no, pero en el fuero federal, sí, pero tienen una dotación de personal, de logística, de infraestructura, de computadoras, de todos los insumos necesarios para trabajar, de asesores letrados aparte, para resolver los casos, que es infinitamente superior a la justicia del trabajo. Entonces, estamos ante una situación grave, que va en permanente deterioro y no de reversión. En este marco de situación grave hay que sumarle, de acuerdo a los discursos, lo que delimita la mirada de este gobierno, que dice que el problema de la justicia del trabajo es que impide las inversiones. Es decir, el destino, el objetivo de no solo el derecho laboral, sino de la justicia del trabajo, no es generar inversiones. Es falso eso. El objetivo de generar inversiones son las políticas económicas, de incentivo, desarrollar la fuerza productiva. Desde mi humilde mirada, no esperar inversiones del exterior, porque no conozco que un país se haya desarrollado exclusivamente con inversiones del exterior, sino más bien con empezar a mover lo que tenemos acá adentro. Pero bueno, vamos al derecho del trabajo y a la justicia, al derecho nacional del trabajo. El cometido de la justicia nacional del trabajo es proteger a la parte más débil de esa relación que se da en el trabajo y no generar inversiones. Eso es otra cosa. Lo que sí tiene razón Macri, que las inversiones que él pretende no pueden llevarse a cabo con este marco normativo actual, ni muchísimo menos con la justicia del trabajo. Con lo cual, en los últimos años, en las últimas décadas, se le exige al derecho del trabajo lo que el derecho del trabajo nunca va a dar. Una ley del menemismo, de 1994, mejor dicho, antes de esto. Como la excusa era el alto costo laboral, porque contratar a un empleado tiene un alto costo laboral, que sería todo un tema a discutir ese, cuya mirada no estoy de acuerdo. En 1993, ¿qué se decide? Eliminar el 50% de los aportes patronales a la previsión social. El 50%. Y de manera indiscriminada. Desde el kiosco de la esquina hasta Aluar, hasta Sindar, Techín, los supermercados, se deja de pagar el 50%. Y los discursos eran: con esto van a florecer los nuevos puestos de trabajo. Quedó demostrado que no.
No conforme con eso, sancionaron una ley posterior, que si mal no recuerdo, 24.467, que aparte de esa reducción del 50%, decían, bueno, a las empresas que tengan un plantel de 1 a 80 trabajadores se les reducirá el primer año 100% de los aportes, el segundo año 75% y así decreciendo sucesivamente. La experiencia concreta, que es contra lo único que se puede confrontar una idea plasmada en una ley, demostró un rotundo fracaso. En el año 2014, ahora, también un proyecto presentado por Héctor Recalde, de la misma factura, de la misma, rebajar aportes patronales, y la actual ley, porque esta mirada del actual gobierno, está bien, haces todas esas críticas, bueno, ¿qué querés? ¿En qué se traduce en concreto en un proyecto de ley escrito, en propuesta de qué se trata? Bueno, hasta ahora no hay nada. Lo único que hay es una llamada Ley de Empleo Joven, que se trata también de lo mismo. Reducir aportes patronales, ¿no? Cada vez más de acuerdo a la cantidad de empleados, una ingeniería ahí que hacen, y nada más. Y se mantiene, por otro lado, que quedó ratificado en la ley PYME, lo que se llama REPRO. El REPRO es una empresa que tiene dificultades económicas, ¿qué hace? Le pide al Estado un auxilio y le subsidia al Estado Nacional parte del salario de sus trabajadores. Es decir, las empresas automotrices radicadas en Córdoba, no sé por el guía Luar, capaz habría que investigar, que también lo tienen, u otras empresas acá de la región patagónica, le paga el Estado a esas empresas, que no son talleres metalúrgicos pequeños, ni empresas de servicio pequeños, 1/3 o quizás más del salario que le pagan a sus trabajadores. Ese tipo de modificaciones sí están. Con lo cual, mi conclusión, parcial desde ya, como toda conclusión, es que es urgente que no solo el movimiento obrero, el movimiento sindical y las fuerzas populares incorporen en su agenda de actividades este tema, sino que la población en general tiene que empezar a advertir y poner en foco qué pasa, no solo con la Justicia Nacional del Trabajo, sino con la justicia laboral de su propio distrito. Aquí hay juzgados, letrados de primera instancia en lo laboral, como en el resto de las provincias, y que empiece a tener uno de los lugares, no diría importancia, porque la verdad son tantos temas de importancia, pero creo que este sí tendría que pasar a ocupar un lugar en ese listado. Una agenda prioritaria, porque en lo sucesivo, seguramente es mi sospecha, aparte se siente en el ambiente, uno ve abogados de otros estudios, es decir, mis contrapartes han llegado a ser buen Alto Paraná, el Banco Santander Río, hablo con colegas de otros estudios, y parece ser que la arremetida va a ser dura. Va a ser dura al punto de tratar de diezmar, no ya en su infraestructura y en su logística, a los juzgados nacionales del trabajo, sino de tratar de inventar una legislación que modifique a la actual legislación procesal del trabajo, y cuando se quieren hacer estas cosas se meten en días y horarios raros, ¿no? Se meten en ocasiones de revuelta, donde se generan globos, donde se desatienden las cosas, y en un paquete de 10 o 15 leyes sale la ley. Y después nos enteramos tarde. Y para revertir eso, ¿qué pasa? Para revertir eso sí se puede revertir. Como hicimos con la ley de accidentes laborales del menemismo, sí, se puede, nosotros hacemos la demanda, pedimos la inconstitucionalidad, el juez nos llama, hablamos con el juez, vamos a la Cámara, los jueces de la Cámara aceptan los reclamos, se empieza una reacción de abajo, desde abajo hacia arriba, pero tardamos 10 años. Llega, y un día dice la Corte, sí, esto es inconstitucional. Ahora, pero el daño que se generó en todo eso no se revierte más. Entonces yo creo que hay que prender luces de alerta, es una situación seria, y en el marco de la mirada que tiene el actual gobierno, más serio aún. Estamos
estamos en vivo para Radio Libre. Bueno, Gustavo, me parece que ese fue el objetivo planteado desde que comenzó el Ateneo aquí en Puerto Madryn y se está plasmando esto también en una realidad aquí en Madrid. Sí, tal cual. Nosotros planteamos la apertura de un ámbito de debate, de análisis, y es lo que pretendemos llevar a cabo, y lo tenemos que hacer con la colaboración de todos, ¿no? Porque no es sencillo mantener esto, pero creemos que es un aporte importante y nos sentimos felices de empezar, de ver que se puede concretar, de que se pasa del dicho al hecho con naturalidad, y bueno, ahora está nuestro compromiso profundizar esto, promover más debates, generar la mayor participación posible, en la convicción de que eso va a hacer mejorar las condiciones generales, tanto políticas como de vida. Bueno, se amplió el lugar, ¿no? Porque el Ateneo quedaba chico, pero bueno, fue propicio que todos los sectores estén involucrados, ¿no? Y temas que realmente necesitan un acompañamiento también, como lo decías y lo ofrecías. Sí, quedó chico el lugar y nos dimos cuenta a tiempo y por eso cambiamos, y afortunadamente. Y lo que señalaba al último en el cierre de la charla, si no entendemos que lo que le pasa a esos compañeros nos está pasando a nosotros también, es que no entendemos la historia, no entendemos el presente político. Tenemos que comprometernos como trabajadores todos para tratar de solucionar estos temas, porque si no, nosotros mismos generamos condiciones de aislamiento que condenan a la derrota en términos de lo que significa quedarse sin trabajo, vivir la situación de incertidumbre que viven esos trabajadores y su familia, y por supuesto que eso a nosotros nos conmueve y asumimos el compromiso que hemos asumido esta noche. Muchísimas gracias. No, a ustedes, y gracias a ustedes en particular por acompañarnos. Bueno, Radio Libre en vivo desde el Sindicato de Empleados de Luz y Fuerza, de alguna forma ha inaugurado este ciclo de charlas con un tema muy importante, ¿no? Hay una convocatoria que ha quedado claro que se necesita muchas veces el asesoramiento en esta parte que a usted le tocó hoy compartir. Sí, es así. Y lo que no me llamó la atención, me sorprende por un lado gratamente, pero por otro lado de manera preocupante, la cantidad de situaciones que hacen que la relación laboral esté afectada permanentemente. Es decir, en una charla así aparecen situaciones de monotributo por un lado en el Estado, bueno, en la situación de desprotección de los trabajadores de la UCRA, con aparentemente la desatención, por decir lo mínimo, del Estado municipal también es grave, ¿no? Y sí, lo que indica que hay un largo trecho por recorrer todavía, ¿no? ¿Cuál es su parecer con respecto al gobierno nacional y, bueno, cuál es el grado de vulnerabilidad de los derechos del trabajador? A ver, por lo que conozco, los augurios no son buenos. Pero bueno, también me enseñaron de chico que hay que esperar que las cosas sucedan y no precipitarse. Lo que decía, no están de acuerdo con esta concepción del derecho laboral, bueno, me parece perfecto. Ahora lo que uno pregunta es cuál es la alternativa. Y hasta ahora no ha aparecido eso. No, lo único que aparece es un disconformismo. Es decir, el derecho laboral impide el trabajo, bueno, pero ¿qué es lo que se propone? Hasta ahora no ha aparecido ninguna propuesta, con lo cual, bueno, que cada uno se quede con lo suyo y veremos cómo vamos respondiendo a los ataques que se den puntualmente. Bueno, ¿considera que pueden resolver en lo inmediato el mínimo no imponible, el impuesto a las ganancias, que es algo que ingresará al Congreso de la Nación? Eso hasta que no se aborde una reformulación integral del sistema impositivo nacional, que viene atado a una nueva ley de coparticipación federal, que a su vez recién puede derivarse en los ámbitos provinciales y municipales, y vamos a estar en una cuestión de ir haciendo modificaciones de acá para adelante. Es decir, está la masa de recursos involucrados, que hoy podemos decir que uno de los pilares básicos del sistema tributario nacional, que después a su vez derrama en provincias y en municipios, lamentablemente es el impuesto a la ganancia sobre la cuarta categoría de los trabajadores. Pero hasta que no se discute integralmente, esto va a tener modificaciones cosméticas. Se va a seguir porque la masa de recursos es gigantesca. Bueno, un dirigente petrolero dijo en las últimas horas que antes querían una nueva propuesta con el tema del impuesto a las ganancias, ahora lo que pretenden es priorizar la fuente laboral. Bueno, en la coyuntura puede ser que sea válido eso. Lo que yo apunto es a intentar entrar en un cauce de solución definitiva. Es decir, la estructura impositiva de un país
no puede ser sostenida exclusivamente por el salario de los trabajadores. Eso es un disparate acá y en cualquier lado. La estructura impositiva de un país, primero, que debiera ser progresiva. Es decir, que los que más tienen, más contribuyen, y los que menos tienen, menos contribuyen. Todo de perogrullo. Y luego está lo otro, que es no solo la mantención de los actuales puestos de trabajo, sino la creación de nuevos, porque se incorporan a nivel nacional de 150.000 a 200.000 nuevos demandantes de fuerza de trabajo. Entonces creo que si bien ambas problemáticas pueden tener su punto de intersección, el tratamiento es totalmente distinto. Apelando un poco a su experiencia, ¿cuánto más puede esperar la sociedad argentina en cuanto a estas señales que debería dar el gobierno nacional? Depende de muchísimos factores, no es matemático, no podría decir, ya a mi criterio ya hay datos elocuentes que tendría que haber reacciones muchísimo más duras por lo que se va preanunciando y por lo que ya se hizo. Pero bueno, el pueblo argentino tiene sus tiempos, no son los mismos todas las regiones. Por lo general, un gran conflicto nacional emerge de las provincias. Así sucedió con el cordobazo, con el viborazo. Así sucedió con histórico conflicto más antes todavía. Nunca la ciudad de Buenos Aires fue un epicentro exclusivo y excluyente. Siempre hay un eco que viene de las provincias y que confluye ahí o no. Pero creo que, te diré, más temprano que tarde, no más tarde que temprano. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. Y quédese con nosotros porque esta es una muestra más de que Radio Libre realiza estas giras itinerantes en cada uno de los lugares donde la sociedad nos convoca y donde también se puede ver la gran mayoría de la participación de la comunidad en general de nuestra ciudad. Muchas gracias. www.radiolibre.fm. Lo escuchás y lo ves.